Bueno, buenas tardes a todos. Ahí veo que van saludando en el chat. Hola Sol, hola León, hola Nico. Hola, León puso 2 veces. Ahí estamos, te va sumando gente. Charles también. Bueno, vamos sumando gente a la clase del día de hoy. Vamos a esperar algún minutito más para arrancar. Ya de paso les voy dando algunos avisos. Voy a difundir 2 cosas. En primer lugar, para aquellos que nos siguen en Instagram, estamos haciendo una campaña esta semana para intentar llegar a los 1000 seguidores. Y bueno, hay un desafío para que compartan y bueno, y si efectivamente logramos superar la marca de los 1000, vamos a estar haciendo algunos sorteos que están anunciados allí. Eso por un lado. Buenas noches, Hugo. Hola, Candela. Y por otro lado, me queda acá, tengo anotado, para comentarles que no sé si vieron, pero la FIDE lanzó una iniciativa donde uno jugando torneos por internet, en chess.com, en chess24, en Lichess, uno jugando determinados torneos puede participar por algunos premios, que la FIDE va a estar, la FIDE, aclaro por las dudas, es la Federación Internacional de Ajedrez. La FIDE va a estar realizando algunos sorteos con unos premios muy interesantes, como por ejemplo el más importante, que es ganarse un viaje a la Olimpiada, que en realidad no es uno, sino son 64 en total que van a estar sorteando. Así que pueden sumarse solo con participar de los torneos que están marcados, que se llaman Checkmate Coronavirus. Participan por esos sorteos que van a entregar un montón de premios. Nosotros lo hemos difundido. Está en la página de la federación, en Facebook, Instagram, Twitter y demás. Pero si no, también pueden seguir a la FIDE, que está con ese tema. Y bueno, uno siempre puede tener suerte, ¿no? Bien, ahora sí, nos vamos arrimando. Viene más gente. Y vamos a tratar de empezar con la clase del día de hoy. Hugo Sosa pregunta, todo por Instagram. Lo del Instagram es solo lo de la fuga, ¿no? Porque la idea es llegar a 1000 seguidores ahí. Entonces por ahí pueden compartir y demás. Lo de la FIDE está en todas las redes. Y bueno, en las redes de la propia FIDE también, ¿no? Y los torneos se pueden jugar en cualquiera de las plataformas. Así que ahí no hay problema. Bueno, les decía que vamos a empezar. Les voy a compartir. Cuando lo logre, acá. Ustedes me tienen que avisar si esto se está viendo. No, ahora perdí el chat, ya lo voy a recuperar. Acá está. ¿Se está viendo? Sí, dicen. Bien, impecable, impecable. Voy a achicar un poquito. Acá mismo. Ahí está. Bien, impecable. Bueno, entonces arranco. La idea hoy es hablar de finales. Vamos a empezar trato de hacerlo más o menos siempre así. Vamos a empezar por algo relativamente simple, relativamente, y después vamos a terminar en algo un poquitito más complejo, si se quiere, ¿no? Con un poco más de técnica para los finales. Yo sé que con Guillermo, estuve viendo todas sus clases, por supuesto, habían estado viendo algunos finales bueno, habían empezado con Claudio, el Fili Caballo, con Guillermo algunos de Torres, y la idea es que eso continúe en las semanas siguientes. Pero bueno, me tocó intercalar esta clase y voy a tratar de dejarles 2 o 3 grandes ideas, en realidad, no de finales específicos, ¿sí? Sino de algunas cuestiones técnicas en las que uno puede o debería poder tratar de aplicar en todos los finales, ¿sí? En cualquier final les pueden ser de utilidad, ¿sí? Lo importante es tener algunos de esos conocimientos
básicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta posición se está acercando a un final, la que ustedes ven en pantalla. Y bueno, una de las primeras cosas que me interesa dejarles el día de hoy tiene que ver con cuando nosotros nos enfrentamos a una posición cualquiera, en este caso una de un final, debemos tener un plan, ¿sí? Esto yo creo que lo dije ya en alguna partida de Capablanca, si no me equivoco, que Capablanca siempre decía, bueno, este es mi plan y con él voy hasta la muerte, ¿no? Y bueno, nosotros deberíamos tener alguna idea de ese estilo, ¿no? Entonces, me interesaría que ustedes acá me digan con blancas, ¿cuál puede ser un plan para las blancas? ¿Algún plan, alguna idea, alguna maniobra con las piezas? Algo que se les vaya ocurriendo, puede ser con las negras también. Lo importante es que me digan alguna idea. Así de esa manera podemos ir comenzando. Por ahora no llega ninguna. No se nos ocurre ninguna idea. ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? Pueden tirar también. Cualquiera de esas consignas sirve. Bien, atacar el flanco de rey, apareció por ahí. ¿Cómo haríamos para atacar en el flanco de rey? Eso me parece interesante, ¿no? Atacar en el flanco de rey, bueno. Pueden ahí aparecer distintas movidas de peones o de piezas. Bueno, torre por E7, ojo que está dentro de las ideas, presionar en E7, ¿no? Muy bien, pero en este momento está defendido por la torre, ¿no? Torre por E7, no pasa nada, ¿sí? El blanco, mejor, quizás porque tiene sus torres conectadas y dobladas. Sí, muy bien, están mirando ese punto, ¿no? Están mirando E7, pero el negro lo defiende bastante fácilmente, ¿no? Torre C2, B4, cuando se va el caballo, alfil A6. Bueno, ahí nos sugieren jugar más bien en el flanco de dama, con un torre C2 y un B4. Puede ser. ¿Qué más? Avance de los peones en el flanco de rey, eso es interesante. Vamos a suponer un G4, G5, H4, H5, por ejemplo. Las torres negras están un poco encerradas, es verdad también. Las torres del negro están un poquitito más chicas, como por así decirlo. Es decir, tienen menos juegos, ¿no? Eso está bien. Blancas están mejor. Bueno, en realidad la posición, esto me interesa también, ¿no? En general las posiciones que vamos a ver o están igualadas o están próximas a la igualdad, ¿no? O sea, alguno de los dos puede estar un poquito mejor, pero son aproximadamente iguales, ¿no? Lo importante es tener un plan, incluso en posiciones igualadas, o mejor dicho, aún más en posiciones igualadas, debemos tener un plan para poder justamente luchar por la ventaja, ¿no? Por la iniciativa particularmente. Vamos a hablar bastante de iniciativa. Tiene más libertad de movimientos el blanco, es verdad. Pero bueno, la posición está pareja. De hecho, el negro tiene buenas perspectivas, ¿no? O sea, de igualar seguro y bueno, en algún momento, ¿por qué no?, de generar algo más. Pero, como les decía, para las blancas, a mí se me ocurrió alguna de las ideas que ustedes decían, ¿no? Fundamentalmente el ataque a alguno de estos 3 puntos, ¿sí?, del flanco de rey, y por eso se me ocurre esta primera jugada. No dije, pero esta es una partida mía. Nada, me pareció interesante para no hablar siempre de los clásicos, y sino también ver que nosotros a veces se nos pueden ocurrir algunas de estas ideas, ¿no? Que generalmente lo vemos en partidas de mucho mejor nivel, pero bueno, a veces también se nos pueden ocurrir a nosotros, y eso es lo importante de tenerlas estudiadas, ¿no? Entonces, bueno, torre 3 tiene alguna idea de pasar por la tercera, atacar H7. Seguramente también va a ir acompañado de una avalancha de peones en algún momento. Hay que ver bien dónde. Si con el peón G, si con el peón H, si con el peón F. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Jugar en el flanco dama acá no sería del todo preciso, porque de hecho el negro puede clausurar rápido con A5, y ya B4 no parece ser una ruptura medianamente posible, y más bien yo no quiero debilitar más mi flanco dama, ¿no? Que ya está
algo débil, porque mi alfil tiene que sostener ahí la estructura de peones de ese lado. Entonces no lo quería tocar demasiado. Y sí, irme al flanco de rey, ¿no? Bueno, pero eso es un plan. Eso es un plan. No me voy a detener más allí porque la idea viene después. ¿Sí? Juego torre B8. Bueno, viene G4, como alguno mencionaba, con la idea de... Mi idea, reconozco, en la partida era jugar G5. Esto creo que me acuerdo bastante. Fue hace tiempo, pero me acuerdo. La idea era jugar G5 y fijar el peón de H7, ¿no? Y de esa manera la torre en H3 podía oscilar entre H3 y E3, mirando fijamente E7 y H7, ¿no? Esa era mi idea básica, digamos, ¿no? Después se me fueron ocurriendo otras en la partida. A5, lo que les decía, ¿no? El negro evita todos los B4. Y es más, hasta tiene alguna idea de generarme a mí debilidades en B3, ¿no? Entonces el negro es lo que les decía, también tiene un juego bastante activo con las piezas que tiene, ¿no? Bueno, ahí tiro G5. Bueno, A4, acá que dice Tabaré, recuerden, no sé si era 4 del blanco, pero por las dudas, lo recuerdo, que esto lo decía Claudio, creo, en su primera clase de los finales, ¿no? Y seguramente alguien más lo dijo, ¿no? Pero hay que tratar de evitar poner los peones, nuestros peones, en casillas de color de nuestro alfil, ¿no? Porque eso le saca juego al alfil y les deja muchas debilidades, ¿no? Estos peones ya son efectivamente débiles y son más fáciles de atacar. No digo que en A2 y B3 no lo sean, pero al menos no debo forzar, digamos, a que sean más débiles aún, ¿no? A3 podía ser, es decir, A3 aquí, puede ser, pero cumple, es decir, no es tan debilitadora como A4, pero cumple con la regla de que todo peón que avanza genera debilidades, ¿no? Y acá B3 se nos puede complicar en algún momento. Entonces, mejor no tocar peones. Recordemos eso, que si no, además, Bernardo nos va a matar a todos, ¿sí? No hay que mover peones en lo posible, ¿no? Salvo que tengan alguna intención, como en este caso de fijar el peón de H7 para después sí atacarlo y generar una debilidad. Si mi avance de peón fija algún peón del rival o alguna estructura de peones del rival y genera alguna debilidad, bueno, entonces puede estar permitido. Puede estar, hay que estudiarlo muy bien. G5, bueno, A4, él intenta generarme la debilidad en B3, lo que les decía, ¿no? Torre H3, cumpliendo con mi cometido, rey G7 y torre vuelve a E3. Honestamente acá yo pensaba que el negro podía simplemente jugar rey F8, rey G7, y realmente la partida no pareciera que el blanco tampoco puede forzar demasiado, ¿no? Pero bueno, mi rival tenía un poco más de lo que yo, era en los papeles superior y bueno, quiso seguir jugando, ¿no? Lo cual parece muy razonable, genera la debilidad en B3 y defiende con su otra torre, es decir, con las dos torres E7, de forma que el rey ya no tenga que venir a F8 y a G7 todo el tiempo a defender, ¿no? Y bueno, acá, insisto que esto es para hacer una especie de repaso, ¿no? Y comentar algunas ideas y algunos planes, pero acá va a empezar a aparecer, es decir, el blanco ya mucho más no tiene, mucho más de lo que hizo no tiene, ¿no? Fijó en H7, podríamos decir que fijamos en F7, aunque el negro tenga alguna idea de F5 en algún momento, para generarse una casilla para el caballito en E4. Y bueno, la otra forma, digamos, de generar más amenazas y más debilidades para el negro puede ser H4, H5 y pasar las torres a la columna H. ¿Sí? Esa puede ser mi otra forma de progresar. Y además, empiezo a traer al rey del juego, ¿sí? Y de esto se va a tratar la primera partida o la primera enseñanza que nosotros vamos a ver. Es bastante normal que nosotros sepamos que en un final el rey hacia qué lado del tablero o hacia dónde debería ir, en general en un final. A ver quién me responde eso. Bien, hacia el centro, ¿no? Eso prácticamente que todos nos enseñan desde chicos. En un final, el rey se acerca al centro porque, bueno, ya no, es más difícil que haya amenazas de mate.
y además puede participar activamente en la lucha, ¿no? Y eso está muy bien, o sea, es un principio que en general está muy bien, pero en esta partida lo que vamos a ver es que a veces hay que evaluar muy bien dónde está mejor ubicado el rey, ¿sí? Entonces yo lo cambiaría un poquito ese concepto de el rey al centro en el final por el rey activo en el final, ¿sí? Más en general, el rey activo. Porque es necesario que el rey en el final se sume a la lucha, digamos, para poder, como en este caso, generar más posibilidades de victoria. Pero a veces no es el centro el único lugar donde nuestro rey puede estar bien, ¿no? Y esa es la idea de esta partida. Pero muy bien están diciendo que en general nosotros decimos, bueno, en un final rey al centro y después pienso, ¿no? En esta partida vamos a ver que el negro se debilitó innecesariamente con H6, y bueno, y acá sí empecé a ver esta posibilidad. G por H, rey por H6, y yo ahora lo que pretendo es generarle al negro una nueva debilidad. ¿Sí? Fíjense que mi estructura de peones del flanco del rey, mi estructura de peones en general, parece muy mala, ¿sí? Es muy mala, de hecho, pero va acompañado más bien de una idea en algún punto dinámica o que pretende al menos generar una debilidad más al rey, al negro, en realidad, y de esa manera poder atacarla. ¿Se les ocurre alguna forma de generar una debilidad? Una debilidad, generalmente le llamamos a un peón débil, pero puede ser también alguna casilla, alguna columna, alguna diagonal. ¿Se les ocurre alguna forma de generarle más debilidades al negro? No parece a simple vista, ¿no? Porque realmente no es la mejor posición que nosotros tenemos en el mundo, pero, pero bueno, hay que jugarla y además esa era una idea que se me había ocurrido. Estaba jugando con un plan, que no es menor. Cuando uno juega con un plan, todo es más sencillo, ¿no? Bueno, ahí están tirando, bien, muy bien. Torre G1 es interesante, esa va a ir en algún momento. Pero también aparece la jugada de F5, muy bien, ¿no? ¿Cuál es la idea de F5? Interesante, dice ahí. F5 interesante porque lo que voy a tratar es, primero cambiar un peón que puede llegar a ser débil mío, ¿no? El peón F, por un peón en G6, y bueno, que en definitiva al negro cuando tenga que retomar, se le genera una debilidad en G6, ¿no? En este caso un peón débil, que puede sí después ser atacado, por ejemplo, con una torre en G1 o con ambas torres en G1, teniendo en cuenta que tácticamente no me cuelgue nada, ¿no? Eso siempre tengo que chequearlo. Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces vino este F5, y acá el negro parece que jugó mal, torre A7. Yo comí y logré generar la debilidad que les comentaba. Y bueno, creo que acá también está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo yo podría atacar esta debilidad en G6? ¿Con cuántas piezas puedo atacar la debilidad en G6? Vamos a empezar por preguntarles, ¿cuántas piezas pueden atacar esa debilidad? 3. ¿Cuáles son? Díganme los nombres. Tres, dice torres y alfil 2 torres, alfil y las 2 torres. Bien. Las 2 torres seguro, ¿no? En eso vamos a estar todos de acuerdo. Que pueden rápidamente pasar a la columna G, pasar a la columna H y G, y bueno, y ahí empezar a amenazar, ¿no? El peón de G6. El alfil, ojo que no se me ocurre tanto cómo podría llegar, o sea, a ver, hipotéticamente sí, entiendo que podría llegar a atacar G6 porque es un peón que está en su casilla, ¿no? En la casilla de su color. Pero en realidad lo tengo muy atado a la defensa de B3 y probablemente la defensa de D5, y entonces no se me ocurre demasiado cómo mejorar ese alfil para que ataque G6, ¿no? Y si alfil de 3 probablemente, si me amenazas muy fuerte, me lo van a comer, ¿no? Rey, torres y peón H. Bueno, el alfil no conviene, claro,
claro, mi alfil está bien ahí por ahora, ¿no? En algún momento puede ser que tenga un rol más relevante, pero por ahora defiende mis debilidades. Bueno, la clave es exactamente esa, ¿no? Van a estar las dos torres, sin duda, atacando la debilidad de G6, pero, y esto es a lo que les comentaba de la actividad del rey en el final, la idea también es que se sume el rey a atacar esa debilidad, ¿no? Primero juego torre 2 para evitar todos los jaques en segunda. Después vamos a hablar un poquito de este tipo de jugadas, de espera si se quiere. Y acá empieza el viaje de rey, ¿sí? Rey G3, torre C7, rey G4. Esto es lo que les comentaba. Fíjense que el rey estaba en G1, pasó por F2, pasó por G3, viene a G4, ¿y cuáles serán mis dos siguientes jugadas? Vamos a votar por las dos siguientes jugadas del blanco. ¿Cuáles van a ser? ¿Por qué llega el rey hasta G4? ¿Por qué habremos llevado al rey hasta G4 en una excursión de paseo? Muy bien, ahí está. Torre H3 y rey G5, ¿no? Torre H3 y rey G5 son las ideas del blanco. Entonces G6 va a quedar bajo ataque del rey y cualquier torre que entre, por ejemplo, por H6, va a quedar tocando el punto G6, ¿no? Entonces fíjense como el rey activo, en realidad, en este caso, no se dirigió al centro, donde no pasaba nada, sino que se dirige al punto G5 con idea de atacar G6, ¿no? Y bueno, acá sí el negro ya está bastante inferior, porque de hecho ahora sí el negro se quedó sin plan, ¿no? Justamente lo que mencionábamos al principio, ¿no? B3 ya no es una debilidad atacable, porque de hecho a mí me van a amenazar demasiadas cosas cuando me entren en G6, ¿no? Entonces B3 ya no es tan relevante y lo más relevante son dos debilidades del negro, ¿no? E7 y G6. Bueno, acá parece que ganaba esta B4, yo no la vi, porque si torre por, hay un torre por E7, y si saco el caballo hay un alfil A6, bueno, en fin. Pero esa no la vi. Jugué esta que igual es bastante fuerte, torre por G6, gané un peón, y no solo gané un peón, sino que me genera que este peón H me vaya, ¿no? A coronar, sino que además, ahora sigo, rey G6. ¿Y ahora qué problema táctico puede llegar a tener el negro? Mate, exactamente, ¿no? Yo le quería dar mate al rival, ¿no? O sea, y de hecho, él medio que lo consintió, porque jugó caballo por B3, y acá está la idea, torre A2, voy a entrar en octava, amenazando mate, y si la única defiende, el torre B8, simplemente me como el caballo, ¿no? Muy bien, esa era la amenaza de mate al fondo. Fíjense cómo ese rey fue desde G1 hasta G6, ¿sí? Con el objetivo, primero, de generar una nueva debilidad, y en este momento, donde ya generamos la debilidad, donde tenemos, o sea, acá, si ustedes me preguntan, en este momento no era necesario jugar rey G6, una jugada como torre 3 bastaba, ¿no? Y después tiro el peón H, y bastaba, ¿no? Pero una vez que tenemos la iniciativa, esto siempre lo comentamos también, hay que tratar de aumentarla y generar las máximas amenazas para que el rival no pueda ni siquiera defenderse, ¿sí? Por eso rey G6 y generando las ideas de mate al fondo, me pareció que era decisivo, ¿no? Bueno, entonces, primera idea, centralización del rey, que nosotros la cambiamos un poquito por actividad del rey en el lugar del tablero donde veamos que es más activo, ¿sí? La actividad del rey, a eso vamos. A ese va el primer ejemplo de la noche de hoy. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Ahí. Acá va el segundo ejemplo de la noche de hoy. En este caso también juegan las blancas.
las blancas, fíjense que tienen una pieza de menos, ¿no? O sea, el negro tiene pieza de ventaja. Pero podríamos decir también que el blanco tiene un peón a una de coronar, aunque no es tan fácil porque me están atacando la torre y me están atacando el peón. Entonces nosotros debemos encontrar una idea para las blancas que les permita sobrevivir en este final, si se quiere, ¿no? Con pieza de menos, tengo pieza de menos, pero hay una idea que les permite a las blancas poder seguir jugando y de hecho, bueno, las blancas van a terminar mejor en este final, por más increíble que parezca, ¿no? Y ahí vamos a ir a ver nuestra segunda idea del día de hoy. ¿Qué les parece que puede jugar el blanco en este momento? ¿Qué jugadas se les ocurre? Torre de 3, tal vez, dice, y luego ¿cuál? Ataquen el flanco de rey otra vez. Bien. Es interesante. Torre C5, caballo. Bien, torre C5, caballo 7. Porque ojo, me están comiendo ¿no? F6, torre G5. Alfil D5, torre F6. Torre DE6. F. Bueno, ahí siguen diciendo jugadas, ¿no? Muy bien. Bueno, la primera que se nos ocurre, que puede ser torre por C5, por ejemplo, caballo por E7, es una posibilidad, pero también es una posibilidad torre por E7. ¿Sí? Porque fíjense que acá tengo un jaque al fondo y me estoy comiendo este alfil de A2. Entonces, el blanco tiene algunos problemas. ¿Sí? Entonces, torre por C5 en realidad no soluciona los problemas del blanco. Torre de 3, que puede ser interesante, si no me equivoco, parecería que pasa más o menos lo mismo, ¿no? Me puedo comer el de E7. ¿No me ven? Y si torre por E7, ojo, y torre de 7 hay un alfil E4, por ejemplo, ¿no? Si alfil de 5, me están comiendo, ojo que me están comiendo una torre, ¿no? O sea, la torre está amenazada. ¿Sí? En fin, las jugadas normales del blanco no parecen posibilitarle ninguna chance, prácticamente. ¿Sí? Y entonces ahí aparece, bueno, si F6, ojo que me están comiendo de vuelta acá en E5, ¿no? Alfil por F7 y torre 6. Bueno, ahí seguimos entregando piezas, ¿no? Alfil por F7, rey por F7. Torre 6, supongamos que fuera esta. Bueno, hay que ver ahí torre por E7 y hay que ver otras jugadas también, ¿no? Como incluso caballo por E7, pero me parece que torre por E7 le da al negro suficiente ventaja, ¿no? Bueno, entonces, miren qué jugada fantástica se le ocurrió al blanco. Torre por C6. Doble signo de admiración. Ahora tengo una torre de menos, pero ¿cómo voy a subsanar yo ese pequeño problema de tener solo una torre de menos? ¿Cuál es la compensación que tiene el blanco? ¿Cuál es la compensación que tiene el blanco? Coronar, F6. Sí, bueno, coronar todavía está lejos, ¿no? O sea, está bien, tiene un peón en séptima, pero todavía está lejos, ¿no? Ahora, fíjense, F6 efectivamente es la jugada que sigue, ¿no? Alfil por C6, F6. Muy bien. El rey negro está cortado. Exacto, el rey negro no puede volver a participar de la lucha, por lo menos por ahora. Y además quiero que presten atención a todo esto. Ese masacote de peones, podríamos decir, bueno, además de que hay una amenaza
concreta, ¿no? Torre G5 y torre G7 y me como en F7, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, que ahora vamos a ver cómo el negro lo solucionó, quiero que presten atención a ese masacote que les decía de peones, ¿sí? Que en este caso van a ver que va a valer aproximadamente por una torre entera, ¿sí? Primero porque hay dos que son muy, muy buenos, ¿no? El peón de F6 y el peón de 7, uno sosteniendo al otro y a una de coronar, que eso siempre le va a generar problemas al negro, ¿no? Entonces, y los otros, además, que pueden empezar a avanzar. Recuerden que en la posición anterior dijimos de no mover peones, ¿sí? Y que Bernardo nos iba a matar, ¿no? Si movíamos muchos peones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Bueno, en este caso nosotros vamos a variar un poquito nuestra valoración, digamos, de los movimientos de peones, pero cuando estamos llegando a un final. Y en un final hay veces, como en este caso, donde realmente los peones cambian su evaluación y se vuelven piezas muy importantes, ¿sí? Se vuelven casi decisivos. En este caso, son realmente decisivos para que el blanco pueda tener éxito, ¿sí? Y entonces, solo en estos casos es que nosotros podemos decir que, por ejemplo, movidas de peones que apunten a fortalecer estos dos, ¿sí? Y a generar más amenazas de coronación, por ejemplo, o puede ser una amenaza de mate también. En ese caso, sí nosotros vamos a poder decir que hay compensación y que es razonable pensar en mover esos peones, ¿sí? Porque en cuanto estos tres, sobre todo, que les decía, avancen, van a generarle más problemas al rey negro y a toda la posición del negro, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo la evaluación y la valoración de los peones cambia en el final. En un final donde hay peones y donde hay peones pasados, nosotros tenemos que prestar especial atención. Y en este caso, particularmente, compensan una torre entera. Fíjense cómo el negro evitó con H6 el torre G5. El blanco volvió a amenazar ahora por G3, ¿no? O sea, torre G3, con idea de torre G7, como el de F7. Bueno, acá el negro intentó abrir la columna C, retrasar un poquito las amenazas del blanco. Acá jugó torre C8. Acá hay una idea táctica, que qué pasaría si yo juego, por ejemplo, torre G3, rey H8 y alfil por F7. Una pequeña idea táctica, un pequeño truco, que jugaría el negro en esta posición, ganando en el mismo acto. Alfil E4, muy bien. Alfil E4, ¿no? Entonces fíjense cómo la idea de las negras en cierta medida tiene su lógica, ¿no? Activó las torres y le generó algún contrajuego sobre el rey blanco, ¿sí? Solamente que el blanco se come en C4 y a torre C8 simplemente juega B3. B3 con doble objetivo, ¿no? Defender el alfil y además, ¿por qué no hacerse un aire para el rey en algún momento? Torre A5 y miren cómo el blanco empieza a tirar. Va un peón, va a ir otro y va a ir otro también probablemente, ¿no? Si en vez de C4 hace torre por el fil, a ver. Ah, torre por el fil acá. Bueno, ahí comió automáticamente. No sé si la mejor jugada es rey por o torre jaque primero, habría que ver. Pero lo cierto es que ahora la ventaja material es cada vez menor, ¿no? Y sin embargo la amenaza, sin embargo la amenaza de estos dos de estar muy próximos a la coronación y además tener la retaguardia ahí pronta para iniciar el ataque, ya ahora ni siquiera es torre de más, es una pieza de más y que no se ve muy bien cómo podría compensarlo, ¿no? Igualmente no va a parar con nada de esos peones, ¿no? Acá se jugó torre 3, C4, alfil por, torre C8, B3, torre A5 y G4, lo que les decía, ¿no? Empezamos a tirar. Alfil E8, una jugada bastante pobre, pero que tiene por idea defender tanto F7 como la posibilidad de coronar, ¿no? F4, sigo. Torre A8, y bueno, el negro cree
cree que puede hacer ver fantasmas al blanco, ¿no? Con alguna idea de este estilo, pero en realidad no hay nada. Fíjense que el rey se escapa fácilmente, ¿no? Entonces el blanco juega torre D3, rey H7, le quiere dar una posibilidad de escape al rey negro. Y bueno, díganme acá una jugada interesante y muy buena para muy buena jugada para el blanco. ¿Qué les parece? ¿Cómo sostenemos este peón y la amenaza de rey G6? Probablemente la última jugada que tenga que pensar el blanco, ¿no? Después está totalmente ganado y fácilmente ganado. G5, bueno, G5, ojo que se nos cae, ¿no? Nos comen acá y puede comer torre después, ¿no? F5, bueno, vieron que nosotros ya movimos bastantes peones, ¿no? Y seguramente alguno más vamos a tener que seguir moviendo. O sea que en este caso, lo de no mover peones no se adapta tanto al juego. Pero lo que sí les voy a decir es que si nosotros jugamos F5 con idea de evitar el paso del rey, bueno, primero que nos pueden amenazar comer ese peón con una pieza, ¿no? Por ejemplo, jugando algún torre A6 y torre por F6, si nosotros no lo tenemos bien defendido. Y además me corta una posible diagonal para el alfil, ¿no? Para el alfil blanco. Entonces, esa jugada nosotros nos la vamos a reservar solamente para cuando sea necesario o estemos ganados. Pero ahora es momento de volver a jugar con las piezas. Torre de 8, puede ser, pero ahí se me acercan con rey G6. Y es una jugada parecida a la que hace el blanco, que es torre de 6. Fíjense cómo la torre defiende el peón de F6 y además evita todos los rey G6 por la amenaza de alfil de 3 mate. El negro jugó torre C8 y ahora sí, tiro el de H4, torre A7. Ya va a venir el torre de 8, no se preocupen. Es una amenaza que, fíjense que el blanco siempre tiene esa amenaza. Y a veces cuando yo tengo una amenaza latente, es mejor mantenerla, ¿sí? Nimzowitsch decía que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Es decir, si yo te amenazo todo el tiempo jugar torre de 8 y ganar, y puedo seguir mejorando mi posición, bueno, espero para que torre de 8 sea definitiva, ¿no? Sea la jugada que el negro no pueda evitar. Y el blanco pasa un tiempito, en todo caso el rey ahora sí se puede sumar a la lucha si es necesario. Y bueno, acá el negro colapsó y juega torre de 7, torre por E7, alfil por E7 y alfil por F7. Una vez que quedan todos estos peones, miren qué lindo que son. Son imposibles de parar, ¿no? O sea, acá sí que ya no hay forma, se vienen todos y esto está realmente perdido para el negro, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la segunda idea que quería dejarles el día de hoy. Primero, nuestra actividad del rey en todos los finales, muy importante. No siempre significa que el rey tenga que venir al centro, en la mayoría de los casos sí, en otros, como el que vimos anteriormente, más bien tiene que ver con su actividad para generar amenazas, ¿no? En este segundo caso, lo que estamos viendo es el valor diferencial de los peones para poder valer más en los finales. Espérenme un segundo que se me está terminando la batería. Ya volví. Esto siempre puede fallar, ¿no? Entonces, por las dudas, vamos a conectarla. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? Las dos primeras ideas de la clase de hoy. El rey activo en el final y también la valoración que debemos darle a los peones en los finales, ¿sí? Y uno último, por más que sean I40, estamos ahí en los descuentos, pero simplemente les voy a dejar un último concepto, una última idea para aquellos sobre todo que ya han estudiado algo de finales y de repente lo que nos falta es un poco más de técnica y sean jugadores que quieren seguir mejorando. Vamos a mirar un poquito esta posición.
En esta posición también juega el blanco, o sea, en todas ha jugado primero el blanco, le ha tocado jugar el blanco, y bueno, les pediría que evalúen un poquito, y si es posible que encuentren algún plan para el blanco, ¿no? Sabiendo que estamos en finales de alfiles de distinto color, eso le da cierta característica de posibilidad de tablas en algún momento, pero primero que nada tenemos torres todavía, o sea que hay muchos juegos. ¿Sí? Hay muchos juegos para los dos. Parecería que el blanco está un poco mejor, ¿no? Entonces, vamos a tratar de encontrarle un plan al blanco. La torre blanca está muy encerrada, supongo que querrá decir. Sí, es verdad, la torre necesita activarse. Muy bien. ¿Dónde se debe activar esta torre? Esta torre del blanco, ¿dónde debe activarse? Torre F1 para F6. Bueno, eso es interesante, ¿no? Pero fíjense que con torre F1 me pueden jugar a mí F6 directamente y ya no voy a generar el F6 ruptura, ¿no? La torre está en una columna semiabierta, ¿no? En principio no deberíamos sacarla de una columna semiabierta, que estaba bastante activa y además tocando en C5, ¿no? Quizá intentar llevar la torre al flanco de rey, eso me parece bastante interesante. Me parece interesante F6 directo también, puede ser. Me parece interesante torre C4. Torre 1, probablemente la idea sea E3. Pero bueno, para eso podemos sumar al rey a la lucha y dejar la torre para otras ideas, ¿no? Entonces, efectivamente acá el blanco jugó torre C4 con alguna de las ideas que ustedes mencionan. Ahí ponía, necesito un plan. La idea sí es pasar la torre del flanco de rey en algún momento y poder iniciar una avalancha de peones en ese sector del tablero, pero para eso tengo que desalojar este alfil, ¿no? El alfil de D4. Y además voy a amenazar comer en C5, exacto. Rey F8, rey F3, y ahora amenazo E3, ¿no? Tengo esta amenaza aquí, que si me la dejo comer, me van a comer el peón de C5. Entonces el negro defiende, yo juego E3, controlo la casilla de 4 muy bien y alfil C3. Y acá nosotros ya dijimos cuál es el plan para el blanco, ¿sí? En algún momento va a intentar pasar esa torre al flanco de rey e iniciar una avalancha de peones. Probablemente mi alfil lo pueda poner en C5, en esta diagonal, que esté mucho mejor. Ese va a ser sin duda mi plan. El tercer principio que quería dejarles para el día de hoy, para jugar nosotros unos buenos finales, tiene que ver con una regla que se va a llamar así. Es la regla de el no te apures, así como suena. La regla o el principio del no te apures. ¿Alguien había escuchado alguna vez hablar de esa regla? Sí, dice Hugo Sosa. Muy bien. Espectacular. Nico Walden no. ¿Alguien más había escuchado eso? Nunca. Leo Méndez dice que sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay gente que ya lo tenía dentro de su repertorio para jugar finales. José Gascón del Nogal lo dice todo el tiempo. Bueno, yo jugué con José Gascón, si no me equivoco, hace bastante tiempo. Ahora él juega un poco mejor que yo, pero creo que en algún Panamericano o algo de eso jugué con él. Hoy, si no me equivoco, es gran maestro, ¿no? Es GM de Venezuela, exactamente. Bueno, bien, entonces hay que prestarle mucha atención a Gascón. La regla del no te apures dice lo siguiente. Nosotros ya tenemos una buena posición, con blancas en este caso, ¿no? Y tenemos un plan, pero podemos seguir mejorando nuestra posición tranquilamente, por eso es el no te apures, a veces con mínimos detalles, ¿sí?
Y si el rival no tiene contrajuego, esos mínimos detalles a mí me pueden favorecer para que en un posterior final, ¿sí? Para que en algún momento de mi plan, ¿sí? En este final, yo pueda tener una ventaja que podía no llegar a tener, ¿sí? Es decir, en esta posición hay algo que yo pueda mejorar, que no cambie sustancialmente la posición, pero que a su vez el negro no tenga forma de mejorar su posición. Es decir, por ejemplo, si yo estoy con mucha iniciativa, librarse de esa iniciativa, o si el rival tiene una debilidad, librarse de esa debilidad. Bueno, si nada de eso pasa, es decir, si el rival no puede liberarse de cualquiera de esas cuestiones, y yo puedo mejorar pequeñamente mi posición, debo hacerlo. Y no debo apurarme, ¿sí? por concretar a veces mi plan, sino siempre mantenerlo en reserva, ¿sí? Porque mi plan está ahí, porque no se va a ir. Hay posiciones donde se puede hacer esto y hay posiciones donde no. Y en este caso, es una de las posiciones donde sí se puede hacer. Y acá el blanco definió que su peón de A2 en algún momento puede estar, lo señalo acá, puede estar bajo ataque. Vamos a suponer que, por ejemplo, el negro logre pasar alguna torre por tercera y me pueda atacar ese peón, ¿sí? Y puede ser la única debilidad que tenga el blanco, pero puede ser por ahí la única debilidad que lo haga no poder ganar la partida. Entonces, si yo tengo un peón en A2 que puede llegar a ser mi única debilidad, debo mejorarlo y llevarlo a A4. Y en este caso lo puedo llevar a A4 tácticamente porque no se puede ver por A3 por torre por alfil, ¿no? Entonces, esa es la jugada cuasi brillante que hace el blanco en esta posición. Es casi la única, pero que le va a dar la tranquilidad de saber que su plan es bueno y que su posición se puede seguir mejorando, ¿sí? Y a veces no hay que apurarse. Esa es la consigna. Fíjense cómo el blanco pudo realizar su plan de todas maneras, porque el negro no tiene casi jugadas. Torre H4, empieza a amenazar. El negro jugó H6, rey E4, sigo mejorando mi posición, rey F6, torre H5, y acá se viene el plan G4, G5, H4 y G5, ¿no? Y bueno, voy a abrir la columna H y le voy a generar al negro más debilidades en el flanco de rey, ¿sí? Torre D7 jugó el negro, G4, exacto, ¿no? Si llego a G4, G5, G6, debería ganar, porque además irrumpo por las casillas blancas, ¿no? Acá el negro jugó G6, torre por H6, rey G5, torre H7 y rey por G4, y fíjense que le deja el único detalle que tiene que solucionar el blanco en esta partida, esta amenaza de mate, nada más y nada menos. Entonces, bueno, como último ejercicio, a ver si vemos la jugada, la única y la correcta jugada que le da la victoria al blanco. Si juego F por G6 me van a dar mate igual, ¿eh? Ojo con F5. Ojo acá, si juego F por G6 me van a dar mate. H3. Bueno, H3 podría volver, ¿no? Rey G5 y mantengo la amenaza de mate. F6 podría ser, pero rey G5 me van a comer el peón de F6. Torre por F7. Bueno, ahí habría que ver el final, ¿no? Torre por F7, torre por F7, alfil por F7, G por F5. Y bueno, es complejo, ¿no? Acuérdense que ahí serían alfiles de distinto color y el negro se puede quedar con un peón pasado. Bueno, ahí salió la jugada, ¿no? Alfil E6, correctamente. Alfil E6 es la idea del blanco. Aprovechando en este caso la clavada sobre D7, aunque fíjense ustedes que el negro puede comer igual. No sé qué dice. Bueno, no me anda. Ahí va. El negro puede comer igual F por E6, porque si torre por D7, me van a dar mate de este peón, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué jugada hacemos? A F por E6. Si no puedo comer en D7,
Me amenazan la torre y me amenazan mate. ¿Cuál será la única jugada? F por G6, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá de vuelta, miren qué casualidad, esto sí que no lo había visto, pero casualidad, ¿no? De vuelta los peones en el final tienen un rol preponderante, incluso por una pieza, además que tiene el negro, pero estos peones libres, y uno a punto de coronar, y además me voy a comer el de A7, y puedo seguir. Y la cuestión es que el blanco está, aquí ya está ganado, ¿no? No tiene forma el negro de controlar ahora dos peones libres, ¿sí? Y además el de A. El de A que se va también, ¿no? No tiene pieza de más, sino juega. Muy bien, eso es un muy buen concepto. El alfil de C3, luego de nuestra jugada 4, recuerden, quedó en C3, pero totalmente inutilizado, ¿no? Y bueno, acá les muestro simplemente el final. G7, rey H6, A5, rey H7, A6. Fíjense cómo alguno de estos peones va a ser el distractor, ¿no? Torre de 6, H4, alfil E1, H5, alfil E4, H6, ¿no? Y acá el de H no se puede comer porque corona, y además amenazó torre a 8 y la coronación, ¿no? Y bueno, acá creo que el negro abandonó, como corresponde, cuando nos ganan una partida como esta, ¿no? Bueno, muy bien, entonces aprendimos, para aquellos que no lo conocían, y los que lo conocían me alegro mucho, porque es un lindo recurso para tener en cualquier final, que si ustedes se fijan en las otras partidas, en ciertos momentos el blanco también aprovechó ese recurso, ¿sí? Nosotros no lo mencionamos porque prestábamos atención a otros detalles, ¿sí? Pero en este caso aprendimos el principio o la regla del no te apures. No te apures, ¿por qué? No hay necesidad. Si nosotros podemos seguir mejorando nuestra posición, primero mejoramos nuestra posición y después damos con el plan definitivo, y bueno, que en este caso fue sobradamente ganador, ¿sí? Bueno, me alegro si les ha gustado. Esto va a quedar como siempre subido en YouTube, así que lo pueden repasar por ahí. Nosotros simplemente dimos algunas variantes y algunas ideas, ¿sí? Y bueno, mañana recuerden que esto sigue. Va a estar 19:40 Manuel Larrea con algunas ideas sobre táctica, ¿sí? Bueno, que pasen muy bien. Gracias por haber estado.